Gracias por continuar con nosotros. Estamos avanzando en el mes de septiembre. Hemos llegado al día 21 de este noveno mes de este 2020. Hoy vamos a comenzar la semana en el espacio de la entrevista hablando un poco de coyuntura política y también hablando de decisiones en manos de la Asamblea Legislativa. El fin de semana todavía está muy vigente una situación que ha venido ocurriendo, que se ha venido discutiendo desde días anteriores, la activación del aeropuerto y la controversia respecto a si se debe exigir o no una prueba PCR, una prueba para detectar casos de COVID-19 a las personas que llegan, salvadoreños que llegan de diferentes partes del mundo o también residentes en territorio salvadoreño. Recordemos que hay una medida cautelar de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia pidiendo de que esto no se haga, es decir, que no se pida la prueba. Sin embargo, pues el Ejecutivo ha dicho que definitivamente la va a exigir, ha conversado con las aerolíneas y estas están pidiendo a los viajeros que traigan una prueba negativa de PCR. Esto es parte de lo que vamos a hablar hoy, pero ponemos algunos elementos en contexto. Durante la última sesión plenaria, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron enviar un recomendable al presidente de la República, Nayib Bukele, para que destituya al ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy. A juicio de los legisladores, el funcionario violó la Constitución en la toma de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero, por lo que notificarán a la Fiscalía por posibles delitos. Los legisladores decidieron enviar el reporte a las Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y al Congreso de los Estados Unidos, entre otras instancias. La respuesta del mandatario fue inmediata y contundente. Vía Twitter aseguró que no destituirá al mejor ministro que tiene. Otro tema que se ha mantenido en medio de la discusión pública es el de la obligatoriedad de la prueba PCR negativa para quienes ingresen al país. En ese tema, la Sala de lo Constitucional ya se pronunció, emitiendo una medida cautelar en la que señala que a los salvadoreños y residentes permanentes no se les debe exigir la prueba. El secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro, calificó las actuaciones de la Sala de lo Constitucional como un juego político que afecta directamente a la población. Castro explicó que es irresponsable por parte de los magistrados de la Sala de lo Constitucional no prever que habrá un agravio directo a la población al suspender la solicitud de pruebas PCR, reacción en cadena de polimerasa, para entrar al país. Es de mencionar que el sábado se reanudaron las operaciones del Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y todos los pasajeros presentaron su prueba previo al ingreso a su país. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre estos y otros temas relacionados con la coyuntura legislativa con el diputado de Ghana, Guillermo Gallegos. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, saludamos al vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos. Diputado, qué bueno que puede acompañarnos en este inicio de semana. Muchas gracias, Manuel, muy buenos días. Es un gusto poder compartir contigo y con todos los televidentes que diariamente están pendientes de esta entrevista. Diputado, comencemos hablando del tema del aeropuerto. Se activó en medio de esta controversia en la que la interrogante está y sigue vigente. ¿Se debe o no exigir una prueba PCR a quien llega a El Salvador? La Sala de lo Constitucional dijo que no, y una de las interrogantes es si el presidente de la República, como algunos han señalado el fin de semana, no ha caído en un desacato al no tomar en cuenta esta decisión de la Sala de lo Constitucional. Mira, yo creo que la postura de la Sala es una postura que trata de garantizar los derechos en base a la realidad que tiene la Constitución hoy en día. Pero la verdad es que los derechos del viajero, pero la verdad es que en este caso debe de prevalecer el derecho de la inmensa mayoría de salvadoreños que estamos viviendo acá en nuestro país. Y aquí es que se enlaza otro punto importante, otro tema, la necesidad de actualizar nuestra Constitución, de hacer reformas a la Constitución, porque en 116 países del mundo esta prueba está siendo solicitada para poder ingresar a estos países. En El Salvador no puede ser la excepción. Entonces creo que sin desmeritar la resolución de la Sala, me parece a mí que es más importante en este momento el derecho de que el que viaja, es más importante el derecho de todos los que estamos viviendo acá, que somos la inmensa mayoría. Así es que yo coincido con el presidente que se vuelve necesario, urgente, es importante el solicitarle a cada una de las personas que van a venir a nuestro país esta prueba,
para garantizarnos todos pues que el virus no esté viniendo como a frecuencia y se pueda pues nuevamente contagiar una gran cantidad de personas. Pero la pregunta es si esto no va a crispar aún más las relaciones entre órganos del Estado, porque recordemos que las decisiones de la sala pues obviamente son de obligatorio cumplimiento y en muchos casos son inapelables cuando son resoluciones. En este caso se trata de una medida cautelar y bueno, la pregunta es, y le repito, ¿no ha caído el presidente en un desacato al no tomar en cuenta la decisión de la sala? Bueno, lo que sucede es que las aerolíneas, en un entendimiento con las aerolíneas, son las que las están pidiendo y no las piden acá. Las están pidiendo en el lugar de destino, o el lugar de origen de donde salen las personas que viajan. Yo creería que de esto no hay que hacer un conflicto y ser sensatos en esta situación. Somos más los que estamos viviendo en el país versus los que van a viajar. Y el que viaja perfectamente pues puede lograr tener una prueba para poder venir. A otras partes, Nicaragua que sea, por ejemplo, a Nicaragua se necesita que sus ciudadanos que van a regresar lleven la prueba. Entonces, yo creería que de esto no hay que hacer una gran situación. Me parece que la sala está haciendo su papel, pero en este caso, su papel constitucional, pero en este caso hay un derecho más grande que es el derecho a la vida y a la salud de los salvadoreños, que es el que el presidente está haciendo prevalecer. Le preguntaba si esto no va, digamos, a erosionar ya la deteriorada relación entre órganos del Estado, porque hemos visto choques entre la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo, hemos visto críticas del presidente hacia la Sala de lo Constitucional, hemos visto respuestas de parte de esa, digamos, de esa sala de la Corte Suprema de Justicia. Esto no nos va a llevar, digamos, a una controversia más larga y más grande en cuanto a la relación entre órganos del Estado que deberían interactuar para garantizar los derechos de los ciudadanos. Bueno, todo esto lo inició la Asamblea Legislativa en manos de Arena y el FMLN, que son los que tienen la mayoría. Ellos comenzaron con estos ataques directos al Ejecutivo, queriendo cortar libertades o derechos que tiene el presidente para poder combatir la pandemia. En un primer momento, pues yo creo que hubo una intención de querer ayudar, pero después como que hubo un cambio de dirección. Creo que lo han hecho pensando electoral y políticamente. Observaron y determinaron y vieron la capacidad del presidente para enfrentar la pandemia. Muy reconocido todo esto, no solo nacional, sino que internacionalmente. Y esto creo que les ocasionó algún escozor para no querer seguir apoyando, porque creo que percibieron que políticamente les estaba afectando ante la población. Debido a eso ha comenzado un bloqueo sistemático, permanente, por parte de la Asamblea, en este caso, para ser específicos, Arena y el FMLN, que son los que manejan la cantidad de votos, ya sea calificada o mayoría, las votaciones. Y esto el presidente ha tenido que responder. Él como presidente del país tiene que salir a defender su postura, su posición, las atribuciones que la misma Constitución y la ley le han dado. Y esto ha sido pues triste porque yo creo que si todos los órganos de Estado, los órganos importantes del Estado se hubieran sumado al esfuerzo del presidente, creo que esto hubiera sido menos complicado. A Dios gracias, con todas las dificultades, Manuel y amigos televidentes, hemos salido adelante como país. No hemos tenido tanto que lamentar. Sí han habido muertes, desgraciadamente, y eso, una persona que haya fallecido por el COVID es una tristeza para toda una familia, para todo el país, pero hemos salido avantes en esta situación y por esas medidas que en un momento han sido criticadas, señaladas y que el presidente decidió tomar y hacer con poco de lo que tiene un gran esfuerzo, creo que el país ha logrado en este primer momento, porque hay que decirlo que esto no ha terminado, pues salir adelante ante la pandemia. Ahora bien, hay otra situación que se ha dado en estos últimos días, ya usted lo mencionaba, el tema de la propuesta de reforma constitucional. El Ejecutivo, en este caso el presidente de la República, le pide al vicepresidente que inicie un estudio de posibles reformas constitucionales. Sabemos que el vicepresidente ya había hablado de esto antes, incluso de ser vicepresidente, él había mencionado la necesidad de reformar la Constitución, pero hay quien dice que no es tiempo de promover estas reformas e incluso señalan al presidente de la República de saltarse la ley constantemente. Así lo han dicho pues ex magistrados de la misma Corte.
Bueno, de magistrados yo no los he escuchado, los he escuchado... Ex magistrados. Ex magistrados, sí, ahí sí tienen razón. Bueno, esta gente, tú sabes cuál es su inclinación política, ellos han vivido de la sala anterior de poner recursos y inmediatamente se los resolvían. Ellos son de inclinación de un partido político de este país y por lo que hablábamos justamente, yo sí creo que es importante que nos adentremos en este tema, a buscar cómo podemos actualizar nuestra Constitución con respecto a la realidad que estamos viviendo. Y aquí lo estábamos viendo, yo como vuelvo a decir, los magistrados en un pleno derecho constitucional, ellos están haciendo valer los derechos del viajero, pero también hay derechos más allá del viajero de los que vivimos acá. Entonces este tipo de situaciones creo que vuelven necesario, y no solo en este tema, sino que en muchos otros temas más, a poder hacer una revisión de lo que hoy en día es nuestra Constitución. Los que le temen a esto es porque le temen al gobierno, porque le temen principalmente al presidente Bukele, porque ellos en su mente retorcida lo que tienen es que él busca una reelección o que quiere perpetuarse en el gobierno o en la presidencia de la República. Yo hasta el momento te puedo decir, yo nunca he escuchado eso. Lo que he escuchado es puramente un ejercicio académico constitucional en el cual se han invitado algunas personas que conocen mucho de la Constitución, pero esto es lo que pasa aquí siempre. Cuando se tiene una propuesta de esta manera, el miedo les invade a los opositores, principalmente a la gente de Arena. Ellos como no se acostumbran todavía, Manuel, a haber perdido el poder a manos del presidente Bukele, ellos creen que todo lleva un doble sentido como estuvieron acostumbrados a hacerlo. Gana apoyará y respaldará cualquier iniciativa que pueda buscar actualizar nuestra Constitución, y es bueno, es de por lo menos intentar estudiarlo o hacer algún estudio sobre esto. Nada está escrito en este momento. Yo tengo mis planteamientos con respecto a esto, de lo que a mí me gustaría, por ejemplo, que la Constitución, una nueva reforma en la Constitución tuviera como la pena de muerte para pandilleros, por ejemplo. Esto sería para mí importante poderlo adecuar, pero eso es lo que yo pienso. No sé si al final esto puede prosperar, así como pueden haber otras ideas y otros aportes importantes. ¿Por qué no nos damos la oportunidad como país de actualizar nuestra Constitución, de poderla adecuar a la nueva realidad, a los nuevos tiempos? Yo creo que esto es lo que es lo más pertinente, y dejar dejar de querer asustar con el petate del muerto, que aquí vienen para quedarse o no se quieren ir. O sea, yo creo que eso es un invento principalmente de la gente de Arena y de la derecha radical de este país. Sabemos que para proponer una reforma se necesita dar la iniciativa a través de 10 diputados. Gana es hasta ahora pues la representación prácticamente que tiene el Ejecutivo en la Asamblea Legislativa. ¿Ustedes han pensado que en algún momento pues buscarían darle iniciativa a esto, aunque mucha gente dice que ya los tiempos no dan porque estamos a las puertas de una elección? Bueno, y es que esa es otra cosa, tú lo has dicho, hay un procedimiento a seguir. Desde que se da una iniciativa de 10 diputados, dos asambleas para que la reforma pueda validarse, por decirlo de esta manera, claro. y estar hablando de cosas que realmente no son ciertas es lo que a mí me parece que es un poco, pues diríamos, político de parte de quienes la están expresando. Pero la disposición de Gana existe. Bueno, la discusión hay que hacerla, hay que intentarla. ¿Cuánto tiempo llevamos, por ejemplo, con querer volver el derecho del agua constitucional, o constitucional el derecho del agua? ¿Cuánto tiempo? Llevamos 6, 10 años y no hemos podido hacerlo porque falta voluntad, porque hay intereses de gente que realmente quiere en este país privatizar el agua potable o privatizar el servicio de agua. Eso es una realidad, y mira, estuvimos a punto de lograrlo y solo un voto nos faltó. Y no lo logramos en la legislatura anterior. Entonces son cosas que realmente es importante que las valoremos, que hagamos el estudio y que como país tomemos una decisión en un momento determinado. Pero si nos negamos solo porque tengo miedo a que el presidente quiera seguir en la presidencia de la República, valga la pena la redundancia, entonces yo creo que eso no es correcto y no tiene ningún sentido.
poderlo pues decir. Ahora bien, como decíamos, hay muchas controversias entre órganos del Estado y entre estas pues está presente todavía lo que pasó el 9 de febrero. Está todavía, digamos, fresca la interpelación al ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, la decisión de la Comisión Política en la Asamblea Legislativa. Sabemos que Gana no participó de esto, pero que obviamente ha sido también parte de la discusión. ¿Qué piensa usted, digamos, a medida de los días van pasando y que la Comisión Política de la Asamblea diga, le vamos a recomendar al presidente de la República que destituya al ministro de la Defensa? Sabemos que este es solo un recomendable, pero que obviamente tiene, digamos, un peso a nivel mediático, un peso a nivel político. Bueno, la desesperación de Arena y del FMLN es grande y ellos tratan de agarrarse de cualquier situación en su pobre cerebro que tienen hoy en día, creyendo que esto les va a generar algún rédito político. Yo creo que la gente más les agradecería si se sumaran al esfuerzo de apoyar al presidente en todo lo que se está haciendo para el país. Sin embargo, tú sabes, esto fue el 9 de febrero, hace cuánto tiempo ha pasado ya, y reviven el tema cada vez que ellos creen que les puede servir de tabla de salvación. Esto viene como respuesta, por ejemplo, a la última encuesta que se ha dado a conocer, donde prácticamente los manda a unas posiciones bastante complicadas, y ha de ser duro para Arena y para el FMLN, que han sido partidos de gobierno en este país, uno por 20 y otro por 10 años, tener banderas tan arrugadas en este momento y que prácticamente nadie las quiera volver a ver, o que a nadie les interese, o que la gente no esté atraída por estas banderas. Entonces aprovechan estos temas que no son verdad, que ya lo explicamos, que ya lo dijimos, que nunca hubo un intento por parte del presidente o de la Fuerza Armada o de la policía de quererle dar un golpe a la Asamblea, un golpe de Estado a la Asamblea. Entonces tratan de revivirlo. ¿Y qué es lo que ganan? Entre ellos me imagino que se han de poner hasta reír de que hoy lo hicimos, con esto vamos a ganar, pero realmente lo que ganan es el repudio, el rechazo y la molestia de la gente contra ellos, más aún cuando se trata de un funcionario que es muy apreciado, muy valorado, muy querido y muy reconocido por la población, como es el ministro de la Defensa Nacional. Entonces, creo que estos dos partidos que fueron gobierno, que les cuesta, que les pesa y que todavía siguen molestos porque los vino a derrotar alguien que no es ni de Arena ni del FMLN, sino que es un presidente que realmente tuvo la decisión de enfrentarlos y derrotarlos, no les pasa realmente. Entonces tratan de hacer de todas estas cosas algo grande que al final, en vez de sumarles apoyos, les resta. Nosotros, con nuestra postura con esto, Manuel, ha sido muy clara. Nosotros no apoyamos este tipo de dictámenes que no tienen ningún sentido. Personalmente, ya saben todos mi historia, a mí me tocó estar ahí. Dios por alguna razón me puso como el que estaba a cargo de la situación. A mí nunca se me dijo, yo tendría que haberlo sabido, mira, Guillermo, o mire, diputado, venimos a abrir el Salón Azul, venimos a tomarnos la asamblea. Yo permití que la Fuerza Armada y la policía entrara. Yo no hubiera nunca participado de un intento de querer golpear a la asamblea. Bueno, si soy parte de la asamblea, entonces yo solito me iba a permitir que me dieran un autogolpe. Entonces, esto no es verdad. Entonces, yo la recomendación para estos dos partidos es que este tipo de temas no le suman. Todavía tienen 4 meses o 5 más o menos para poder intentar otro tipo de estrategias que les puedan sumar a su causa, que lo veo bien complicado porque siento que una gran parte de la población ha tomado ya una decisión con respecto a ellos, pero bueno, pero que lo intenten, para eso son partidos políticos. Ahora bien, ellos han dicho que la investigación va a continuar. De hecho, el 16 de septiembre, cuando ya habían pasado, digamos, algunos días de la interpelación del ministro de la Defensa, pues llamaron en este caso al director de la policía. Nosotros conversábamos en esos días con el fiscal general de la República, justo el día cuando se iba a dar, digamos, el proceso de interpelación del ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy. El fiscal decía, hasta ahora decía, no hemos encontrado elementos, de acuerdo a las declaraciones que hemos tomado, decía, no hemos encontrado elementos para abrir una causa contra el ministro de la Defensa, pero la Asamblea continúa insistiendo de que la Fiscalía debe actuar. ¿Cómo ve usted esta situación, considerando que el fiscal pues ya dijo que no habían elementos? Por lo menos eso fue lo que dijo en semanas atrás. Bueno, acostumbrados a presionar de esta manera
a las instituciones o a los funcionarios del Estado es que les ha hecho a estos partidos pues algún tipo de falta hoy en día. Hoy tenemos funcionarios, por lo menos para mí el fiscal general ha demostrado mucha valentía, mucha independencia, mucha decisión para involucrarse en investigaciones que pues valen la pena o que tienen algún asidero para hacerlo. Pero quererlo presionar de esta manera a mí me parece que no es correcto. Mi persona, como te vuelvo a repetir, ya rendí una declaratoria en la Fiscalía General de la República, expresé lo que yo creo que pasó, o no es que lo que creo, lo que pasó, así lo han hecho otras personas también que se vieron involucradas en ese momento, y todos hemos coincidido que no vimos eso. El día miércoles pasado estuvimos también, pertenezco a esa comisión especial donde se llamó al director de policía y él es muy claro y muy categórico y presenta la documentación donde el ex jefe de seguridad hace la petición a la asamblea, a la policía para que lleguen miembros para que puedan garantizar la seguridad. Había una convocatoria del Consejo de Ministros, o sea, era todo en regla, era todo normal. Los videos que vimos se ve como la policía entra sin mayor, pues no hay violencia, no hay forcejeo, no se ocupa ninguna operación especial para entrar a la policía. Iba a llegar el presidente, por lo tanto tenía que estar el ejército, incluso se puso la alfombra roja, los cadetes de la escuela militar, era todo protocolario. Cuando se va a hacer un operativo, como ellos lo quieren llamar, no se pone una alfombra roja ni los cadetes para que le hagan la corte de honor al presidente, ni a todos los que entran por ahí. O sea, ellos quieren hacer de esto, pero todo una cadena de situaciones para seguir machacando con este tema. Pero como vuelvo a decir, esto a ellos se les revierte cada día. Y lo que no es justo al final de todo esto es que quieran presionar al fiscal para que de la nada pueda sacar alguna resolución o alguna investigación que realmente no da este tipo de acciones para como poder decir, miren, si aquí hubo un intento de querer quitar a la Asamblea Legislativa. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero le invitamos a ustedes que sigan con nosotros. Volvemos enseguida en esta conversación con el diputado Guillermo Gallegos. Mañana de día lunes 21 de septiembre de 2020, estamos en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Hoy conversamos con el vicepresidente de la Asamblea Legislativa, el diputado por el partido Gana, Guillermo Gallegos. Estamos hablando de diferentes temas que están pues en discusión en la Asamblea Legislativa y sobre los que este órgano de Estado pues se han emitido diferentes opiniones respecto a esos temas. Uno de los puntos que ha llevado digamos a mucha controversia entre el Ejecutivo y el Legislativo son los fondos para el rescate de la economía en medio de la situación de pandemia. Una situación que todavía, como decíamos, no es un capítulo cerrado, todavía el virus continúa siendo una amenaza, no solo para la salud, sino también para la activación de la misma economía. Guillermo, ¿cuál es el panorama que podríamos esperar considerando de que estamos acercándonos al inicio de la campaña hacia las elecciones municipales y legislativas y vemos que no hay acuerdos, no hay puertas de salida al tema de los fondos para activar la economía? En la Asamblea, pues de la que usted forma parte, pues hay mucha reacción en torno a las peticiones de fondos, hay, diferentes argumentos de por qué no se da el aval a esos fondos y vemos, pues el Ejecutivo sigue diciendo de que necesita los fondos para activar, por ejemplo, el proceso dirigido hacia las micros y las pequeñas empresas. ¿Qué va a pasar de aquí, a los próximos meses, considerando que estamos a las puertas de una campaña electoral? Bueno, Manuel, yo toda esta postura que tiene Arena y el FMLN se la atribuyo justamente a ese temor electoral ante las próximas elecciones de diputados y alcaldes que se darán el 28 de febrero del próximo año, dentro de 5 meses más o menos. Esto los ha llevado, como decía anteriormente, a un bloqueo sistemático, permanente, reiterado, de todos los días. Tú has tocado un punto muy importante y es
el tema económico en nuestro país, que está pasando momentos difíciles, graves, a raíz de lo cual prácticamente el Estado ha dejado de percibir en ingresos casi 700, 800 millones de dólares, que es normal, porque la gente no ha producido, no puede tributar. Sin embargo, nosotros tenemos ahí depositados 600 millones, digo nosotros porque es la Asamblea, pero realmente es Arena y el FMLN los que le están quitando la posibilidad a pequeños, a medianos, a microempresarios de poder acceder a créditos para poder nuevamente impulsar sus pequeñas, medianas o microempresas para que puedan salir adelante. Ellos de una manera perversa no han querido asignar los fondos que ya están listos para el fideicomiso de Bandesal. Esto sí es realmente triste porque pues teniendo las posibilidades de hacerlo, pero por una perversidad de ellos no quererlo hacer. El país ha abierto ya económicamente, prácticamente estamos ya recuperando la normalidad, si se pudiera decir, manteniendo siempre las medidas del distanciamiento social y etcétera, etcétera, etcétera. Ahí va avanzando. Leía yo incluso que este fin de semana se aperturaban las salas de cine tomando algunas medidas. Nunca después de la pandemia va a ser todo igual, pero tenemos que dar ese paso adelante. Ojalá no quiera Dios y no tengamos nuevamente un repunte del virus que nos obligue a tomar o que le obligue al gobierno a tomar otras medidas. Pero hoy por hoy debemos de enfocarlo en lo que tenemos y es de seguirle apostando a seguir abriendo poco a poco o tratando de volver a la normalidad, pero nos vendría en buen momento que aquella persona que necesita un fondo por parte del Estado y que tenemos la capacidad para dárselo, se le pudiera otorgar, pero no hay intención, no hay voluntad, por eso mismo que aquí en el país siempre ha sido así, que creen que todo tiene algún objetivo político y en este caso no hay ningún objetivo político, lo que hay es un objetivo de quererle ayudar al que ha sido más golpeado en el país. ¿A qué tipo de oposición está, digamos, enfrentándose el presidente Bukele desde su punto de vista, Guillermo? Bueno, una oposición que no ve más allá de sus intereses políticos electorales, que cada día sienten más temor de que van perdiendo aceptación y van perdiendo apoyo dentro de lo que fueron partidos de gobierno, que no aceptan ni aceptarán, que realmente ellos ya no tienen mucha credibilidad entre la gente y esto, como vuelvo a decir, los lleva a tomar cada día decisiones torpes que lejos de ayudar a su causa, les ocasionan más problemas y más gente que se desinterese por ellos. Entonces, yo como vuelvo a repetirte, Manuel y amigos televidentes, lo más sensato es sumarse. Si es que aquí no están ayudándole al presidente Bukele, aquí no están ayudándole al gobierno, aquí le están ayudando a la población y que jueguen un papel de oposición digno, que valga la pena. Yo no digo que no debe de haber oposición, que deben de cuestionar, que deben de preguntar, que deben de requerir, pero cuando se les da todo, se les explica todo, se les abren las puertas y aún así siguen insistiendo porque tienen los votos para oponerse a todo, entonces eso ya no es una oposición, eso ya es ganas de querer seguir entorpeciendo el trabajo del gobierno por aspectos meramente electorales. Pero ¿cómo ve temas que están en este caso discutiéndose y que tienen que ver con fondos? El tema del subsidio al transporte colectivo está todavía en manos de la Asamblea Legislativa. En este caso, Obras Públicas y Salud, me acuerdo que fueron a la Asamblea a presentar la petición para que se prolongara el tema del subsidio para nivelar las tarifas del transporte y es un tema que está pendiente. El tema del FODES para los alcaldes se ha discutido mucho y el ministro ha dicho que está en manos de los diputados también la decisión de darle fondos. Al final vemos que el tema principal de la relación y la interacción entre Ejecutivo y Legislativo se está centrando en fondos. Bueno, es de recursos, todo tiene que ver con recursos, pero más que recursos con la voluntad de querer hacer las cosas. Por parte del gobierno ha habido voluntad, tú bien lo decías, ha mandado las iniciativas, pero ellos perversamente actúan. Mira, es que hay otra cosa, Manuel.
Arena no da un paso sin el FMLN y el FMLN no dan un paso. Es que a mí esta me parece chistoso, como que fueran una sola fracción. Se coordinan, hablan entre ellos, se ponen de acuerdo y actúan. Entonces, esta gente ha perdido identidad realmente. Esta gente ha perdido vergüenza después de lo que fueron enemigos acérrimos que nos llevaron y nos tuvieron en conflicto armado. Hoy se han vuelto los mejores aliados, pero por puramente intereses políticos electorales, por querer seguir enquistados en la Asamblea Legislativa. Entonces, ellos se ponen de acuerdo y se presenta, a manera de ejemplo, la propuesta para los transportistas. Ahí está, se definieron cantidades según las posibilidades que se tengan, pero ellos no, ellos quieren darles más a los transportistas, que nunca, yo no digo que no, pero si no se puede, ¿cómo se va a hacer? Pero ¿qué tan cierto es que todavía pues hay transportistas que tienen brazos políticos en la Asamblea Legislativa? Ya escuchamos y todavía sigue presente en la mente de todos los salvadoreños el caso de Lizardo Lobo, que era un empresario de transporte allá de la zona de Oriente y que tenía pues trabajo en la Asamblea Legislativa, que fue diputado en la Asamblea Legislativa, y esto hacía de que los intereses de los transportistas estuvieran presentes en ese órgano de Estado a través de personas. En este caso, siguen todavía, digamos, este tipo de representaciones legislativas de sectores como los transportistas, que digamos hay intereses claros dentro. Yo no te diré de Lizardo, pero realmente sí hay, para que no se mueva eso. Sí. Bueno, nosotros ganas somos 10 votos, si de nosotros dependiera, si tuviéramos los votos ya hubiéramos aprobado la propuesta del ministro, que de alguna manera es la propuesta oficial y sobre todo la propuesta responsable, porque ellos saben cómo tienen las finanzas, el gobierno sabe cómo llevan las finanzas. Entonces, pero no vamos a aprobar lo que a nosotros se nos dé la gana sin haber consultado esa parte fiscal importante para tomar una decisión que tenga que ver con recursos. Los alcaldes se les acaban de proporcionar 75 millones de dólares, entre otras cosas. Yo nunca me voy a oponer que a los alcaldes se les dé, que se les apoye, que se les respalde. Tenemos alcaldes. Pero si no se puede en estos momentos, si estamos hablando que no ha habido la capacidad de poder recaudar fondos, ¿cómo podemos hacer realmente? Se están buscando alternativas para poderle darle solución a los alcaldes. Y este tema de querer hacer ver al gobierno como que maneja irregularmente los fondos, que nadie se los cree, por lo menos ellos se los creen, pero la población no se los cree, es una estrategia política electoral de ellos para seguir con este tipo de situaciones. Es que mira, Manuel y amigos televidentes, esos son las últimas patadas de ahogado de estos dos partidos políticos. ¿Por qué? Porque no tienen absolutamente nada que ofrecerle a los salvadoreños, absolutamente nada. Ya gobernó uno 20 años y ya gobernó otro 10 años. Y el país se tomó igual, en pedazos, con homicidios, con pobreza, con una red hospitalaria totalmente mala. Y en un año, 4 meses, el presidente ha hecho muchas cosas que ellos no han podido hacer nada. Entonces, ante la incapacidad y sobre todo que no tienen ninguna credibilidad ante la población, ellos comienzan con este tipo de ataques por acá, ataques por allá. ¿Y quién no sabe en este país que Arena y el FMLN están juntos contra el presidente Bukele? ¿Quién no sabe? ¿Y eso cuándo se había visto? Si eran enemigos acérrimos. Pero él los ha logrado juntar, pero qué bueno. Entonces, para mí, como te vuelvo a decir, son ataques diseñados para tratar de todavía sobrevivir a la próxima elección. Pero esto le está causando daño, no al presidente, no a sus funcionarios, le está causando daño a la población. Pero tarde o temprano, Manuel y amigos televidentes, esto va a terminar, más temprano que tarde. Y por eso es importante que la configuración en la Asamblea Legislativa sea diferente para que pueda existir una buena relación entre el presidente y la Asamblea y trabajar juntos. Y lo que todos queremos, trabajar por El Salvador, trabajar por los salvadoreños, para mejorarles sus condiciones, para que aquí por lo menos ya no hayan mareros nunca más en esta vida,
por lo menos para que todos puedan tener acceso a un empleo, a trabajo, para que tengan mejores hospitales, para que tengan mejores condiciones de vida. Si esa es la aspiración, por lo menos en mi forma de ver como político, yo eso quiero para mi país, yo eso quiero por El Salvador, y sé que también el presidente eso quiere. Pero en cambio ellos ya estuvieron, Manuel. ¿Y qué hicieron? ¿Qué han hecho por el país? Cuando ellos terminaron estábamos peor que cuando iniciaron, incluye a los dos partidos políticos. Entonces, este tipo de ataques, por eso es que a mí me molestan tanto, porque no tienen sentido, sino que lo hacen simplemente porque no son ellos los que están en el gobierno. Ellos quisieran estar en el gobierno. Ambos en el gobierno tuvieron tragedias fuertes como partidos de gobierno. Como hicieron quizás malas cosas y se aprovecharon de los recursos, creen que otro las va a hacer. Ahora bien, pero ¿qué tanto pueden cambiar, digamos, las aritméticas legislativas en el proceso electoral del 28 de febrero? Las encuestas señalan, digamos, una clara diferencia entre Nuevas Ideas y partidos como Arena, como el FMLN. En la última encuesta que vimos le daban un 48% de aceptación a Nuevas Ideas y quedaban muy abajo Arena con un 9% y el FMLN como un 5 y fracción de aceptación. ¿Qué tanto se puede, digamos, vislumbrar un cambio en las aritméticas que ahora tenemos en la Asamblea Legislativa? Mira, yo creo que lejos de que esas diferencias se puedan acortar, se van a ampliar. Pero ¿sabe cuál es lo peligroso, Manuel y amigos televidentes? Que esa mayoría simple y esa mayoría calificada que todavía tienen y la van a tener hasta el 30 de abril en el país, le puede hacer mucho daño a El Salvador. Mucho daño, y eso es lo que no reparan mucha gente. Bueno, no reparan los que lo siguen a ellos lo ven y hasta les aplauden y dicen que bueno, pero esa mayoría nos está haciendo mucho daño, y ante su desesperación ellos pueden comenzar a aprobar una serie de cosas para protegerse, para proteger a otros, para darles a otros, y eso es lo dañino. La historia, si Dios no quiere, no va a cambiar, y ellos van a tener una cantidad muy poca de diputados en la próxima legislatura. Y vamos a tener, por otro lado, una buena cantidad de diputados que podamos apoyar el progreso, el desarrollo, que podamos darle ese respaldo al presidente. Pero esa mayoría sí nos puede hacer mucho daño, porque se ponen a repartir dinero a lo loco, realmente a lo loco, a quien se le ocurra la idea más estrafalaria, démosle a este, démosle a otro. Ya lo hicieron. Cuando ganó el presidente el año 19, en ese transcurso de la transición de abril o de marzo a junio, hicieron una repartición de dinero, y entonces ¿a quién le toca asumir esa responsabilidad? Al gobierno, al Estado, en este caso al que está en la presidencia. Entonces ellos nos miden responsabilidades, pasan a ser mucha irresponsabilidad. Entonces a mí eso es realmente lo que me preocupa por el país, pero que me preocupe que las intenciones de voto van a cambiar a favor de ellos. Como vuelvo a decir, tienen banderas tan desgastadas, arrugadas y machacadas, que además no tienen qué le puede ofrecer Arena y el FMLN a los salvadoreños. ¿Qué? No pueden ofrecerle nada realmente. ¿Que vamos a volver con ellos? No, muchas gracias, ya no queremos. Venimos de sufrir mucho tiempo con ustedes y el país cada vez se hundió más. Entonces, yo creo que es importante que los salvadoreños pues analicen, vean, sigan esto de cerca, que van a seguir. Ayer yo lo ponía en algunos mensajes de redes sociales, los ataques van a seguir, estos no van a terminar, y van a llegar, Manuel, van a llegar hasta el 30 de abril del próximo año. Eso lo que indica que no vemos posibilidad alguna de que haya un diálogo entre órganos de Estado, Guillermo. Eso también es algo delicado y grave, porque estamos viendo, digamos, una crispación creciente entre órganos de Estado. Ahora se suma, digamos, la situación con la Corte Suprema de Justicia. Vemos lo que está pasando con la Asamblea, donde se ha hablado mucho, pero los acuerdos han sido, digamos, muy pocos a la hora de hablar de la situación en la que estamos en medio de la pandemia. ¿Considera usted que ya, digamos, se eliminan las posibilidades de que haya un consenso entre Ejecutivo y Legislativo en este caso? Yo lo veo bien complicado. Sin embargo, el presidente siempre va a estar abierto
a poder lograrlo, a poder buscarlo, a poder pues acercar posturas, ¿verdad? Pero como yo veo, mira, esto es como cuando a una ligosa le has echado sal, esto es arena y el FMLN, y están que se retuercen, y ellos no van a querer volver a buscar acuerdos o entendimientos. Y lo peor de todo es que se hacen después las víctimas. Después mandan papeles o mandan notificaciones a todos lados que se está vulnerando, se está atentando contra ellos. Cuando sabemos que realmente no, que tienen una mayoría tanto simples como calificadas, malignas, diría yo, perversas, que solo las han tomado para hacer mucho daño al país. Y al final, vuelvo a decir, no le hacen daño ni al presidente ni a sus ministros, le hacen daño a El Salvador. Y esto es grave, pues. Entonces yo veo bien difícil. Pero yo estoy seguro, Manuel, que el presidente siempre va a privilegiar el diálogo, el entendimiento. Pero es que hay otra cosa. Varias veces se ha intentado, pero cuando se llegan a las mesas, comienzan con aquellas peticiones a la antigua. Aquellas cosas de pedir aquí, de pedir allá. Y eso ya no, con el presidente Bukele, eso se acabó, él lo dijo. Eso ya no procede. Si no, vean dónde están los últimos presidentes que se prestaron a eso. Entonces, eso ha sido un choque también. Por eso es que también algunas cosas, y como el presidente les dice, conmigo con eso no cuenten, o pedir alguna cosa dávida dentro del Estado, entonces él les dice no, y ahí vienen los frenos pues que ellos sienten, y esto los lleva a tomar este tipo de posturas. Ahora bien, pero ¿cómo ve usted las perspectivas de Ghana, digamos, en el proceso electoral? Vemos a Ghana muy cercano a Nuevas Ideas, de hecho, tienen muchas coaliciones. En San Salvador, alcaldía, por ejemplo, Ghana decidió apoyar la candidatura, en este caso, de Mario Durán. Digamos, ¿cómo definiría usted esa cercanía y esa relación entre Ghana y el partido, en este caso, Nuevas Ideas? Bueno, mira, nosotros como Ghana estamos muy cerca del presidente. Basta decir, pues, él participó con nuestra bandera, tenemos una muy buena relación con él, si no es que a diario estamos en comunicación permanentemente. Yo me considero pues amigo de él, platicamos, conversamos de todos los temas del país, creo y confío en él, pienso y siento que quiere hacer las cosas bien para El Salvador, que está emprendiendo una lucha difícil, que no podemos dejarlo solo porque se va a encontrar a todo este tipo de obstáculos y poderes fácticos en el país que no lo quieren dejar hacer porque les ha quitado muchos privilegios. Y estoy pues en campaña permanente de apoyo y respaldo a él. Yo me siento identificado con la gestión del presidente Bukele. Esto a nosotros pues creo que la población lo ha valorado bien. Tenemos muchas afinidades con Nuevas Ideas, como la de apoyar la gestión del presidente. Tenemos diferencias con Nuevas Ideas. Nosotros tenemos nuestra propia estructura a nivel nacional. Somos amigos con la dirigencia de Nuevas Ideas, compartimos muchas cosas en común. Yo les deseo a ellos éxitos en las próximas elecciones y ojalá entre ellos y nosotros podamos lograr una buena cantidad de alcaldes y diputados en las próximas legislaturas. ¿Cómo veo a Ghana? Ghana va a crecer electoralmente, va a ser para mí la mejor elección de Ghana después de participar por 10 años en elecciones como partido político. Creo que vamos a duplicar la cantidad de diputados en la Asamblea Legislativa, vamos a duplicar nuestra cantidad de alcaldes también a nivel nacional. Creo que las coaliciones que hemos hecho con Nuevas Ideas para diputados nos van a funcionar, nos van a dar resultados positivos y espero también que podamos lograr alcaldías importantes. Todas son importantes realmente, pero tienen mucha relevancia ganar la alcaldía de San Salvador con Mario Durán y la alcaldía de San Miguel con Will Salgado. Es decir, estamos en un proyecto común, pero tenemos nuestras diferencias y por supuesto pues que ambos partidos vamos a tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo para lograr réditos políticos, tanto ellos como nosotros, pero que al final podemos coincidir en muchas cosas alrededor del presidente Bukele.
Guillermo, le queremos agradecer que nos haya visitado en esta mañana de lunes ya 21 de septiembre de 2020. El proceso electoral cada vez está más cerca y nosotros como Noticiero Hechos también le vamos a dar seguimiento, igual que le damos seguimiento al trabajo legislativo. Le queremos agradecer, diputado, por habernos visitado. No, Manuel, al contrario, el agradecido soy yo por permitirme siempre estar contigo, con la audiencia que día a día sigue este canal, esta entrevista, y que es mucha a nivel nacional, llega a todas partes y la verdad que siempre es un gusto pues poder compartir con ustedes. Gracias, diputado. Buen día. Vamos nosotros a una pausa comercial y cuando regresemos, reportes de los equipos de Noticiero Hechos. Estábamos dándole seguimiento a temas como, por ejemplo, el bloqueo en la autopista a Comalapa. También estábamos con un problema de cierre de calles en el Boulevard del Ejército. Le vamos a actualizar de lo que está ocurriendo. También vamos a tener información del clima, así que le pedimos que continúe con nosotros. Somos Hechos AM aquí en Red Salvadoreña de Medios.